The Home Depot tiene regalos para crear alegría navideña y hacer todos tus proyectos con mucha pila. Aprovecha los ahorros de Black Friday. Compra un kit de baterías básico seleccionado y llévate una herramienta elegible gratis. Con tu regalo, tienes potencia para ponerle más espíritu navideño a tus proyectos. Además, ordena por internet o con nuestra app y recibe tu regalo en tu puerta. Porque tu manera de celebrar las fiestas nos inspira. The Home Depot. Haces más. Logras más. Hola, somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal y esto es Ecocreando. Somos dos apasionadas de la sostenibilidad. Yo tengo un TOC con los residuos. Y yo con las energías renovables. Y queremos compartir a través de este canal nuestras inquietudes, hablar sobre tendencias y acercar un poco más ciertos conceptos que a veces quedan poco definidos o confusos. En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? Hola Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Hola Marian, pues muy bien, la verdad. Todo correcto. ¿Todo correcto? ¿Tú? Muy bien también. Pues cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar en el podcast de hoy. Pues hemos titulado el podcast Huella de carbono, reducción y compensación. Entonces, lo que vamos a hablar primero es ponernos un poco en contexto de lo que es la huella de carbono y tal, y luego la compensación. Todo esto surge porque hace cosa de un mes y medio o así estuve en un webinar de ECODES que hablaban sobre el tema de la compensación y la verdad que me ha parecido un tema súper interesante. Y compensación es, compensar, recoger lo máximo posible de CO2 para atraparlo en la tierra, y convertirlo a través de la fotosíntesis en oxígeno para que podamos respirar y intentar evitar un poco el calentamiento global. Sí que es verdad que estábamos comentando antes, María y yo, antes de ponernos a grabar, que hay como mucho énfasis en todo el tema de compensación del CO2 y todo esto, que está fenomenal. Pero claro, luego dentro de los gases de efecto invernadero hay otros, como pueden ser el óxido nitroso, los derivados del azufre, etcétera, que ya no es que produzcan efecto invernadero, es decir, promuevan el calentamiento global, etcétera, etcétera, sino que son tóxicos para la salud. Y entonces, en toda la investigación que hemos hecho, no hemos sido capaces de encontrar la manera o políticas que para regulen compensarlo, la manera, ¿no? Para compensar o reducir. Lo poco que hemos visto es más en plan reducir. Entonces, lo que hablábamos un poco es que han ido a lo fácil, ¿no? La Agenda 2030 va un poco a lo fácil, que es compensar el CO2, que está fenomenal, y además todo lo que sea plantar bosques, fomentar los ecosistemas, la biodiversidad, pues es bueno para el planeta y es bueno para el ser humano. Y esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, aquí. Muy bien. A ver si súper interesante. Y es que hablando de CODES, yo quería relacionarlo con la ley que se va a presentar ahora ante el Senado sobre el cambio climático y transición energética, que precisamente lo que trata es conseguir un balance entre los gases de efecto invernadero emitidos y los capturados por los sumideros, que es un poco de lo que vamos a desarrollar en el podcast de hoy. Entonces, uno de los objetivos que persigue es que en 2050 España alcance la neutralidad climática, ¿vale? Entonces, digamos que hay como partes muy bien desarrolladas, como es el sistema eléctrico, pues lo que persigue es que en 2050 el 100% de la electricidad del país proceda de fuentes renovables, que eso ya también lo comentamos en el podcast anterior. Y otra parte que está muy bien también trabajada es el tema de la eficiencia y rehabilitación energética, que al final lo que se trata es de fomentar la rehabilitación de edificios, fomentando sistemas de eficiencia como el autoconsumo, ¿vale? Bueno, imagino también los materiales, ¿no? Para aislar y todo esto. Exacto, para que sean más eficientes los edificios en sí mismos. Efectivamente. Pero digamos que hay una tercera pata que se queda un poco coja en este caso, que es la del transporte y movilidad, en la que no hay grandes avances, y ECODES aquí lo que resalta o denuncia de alguna forma es que debería establecerse una prohibición de vehículos que no sean cero emisiones en 2035 para realmente alcanzar ese objetivo de neutralidad en 2050. Bueno, el transporte. Claro, que eso además ya lo comentamos en el podcast con Carlos de Ecovatios, en el anterior podcast, que precisamente una de las
partes en las que cojeamos en España es el tema de las mejoras en el transporte. Bueno, y en este podcast también vamos a hablar un poquito del transporte, porque al final, bueno, la sostenibilidad tiene varios pilares y pues entre ellos están, pues lo que decía, ¿no? En lo que se basa la ley, ¿no? La energía, el transporte, los residuos, etcétera. Muy bien. Y cuéntanos, porque creo que para los oyentes traes hoy alguna recomendación. Bueno, pues sigo con mi enganche a Netflix documentales y entonces en este tiempo he visto dos. Uno que se llama Seaspiracy, que es conspiración en los mares, por traducirlo así de esta palabra, que es muy famoso, vamos, que yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando y de las que nos están escuchando ya lo habrán visto. Y al final hace una investigación de cuál es la problemática en los océanos, ¿no? Entonces, bueno, va pasando como varias etapas y al final es que no sé si contar el final o no. Pero bueno, en conclusión, para que lo veáis, es que deberíamos reducir el consumo de peces porque gran parte de los problemas que existen en el océano es la sobreexplotación de la pesca, además que es que la pesca es como muy salvaje, tiene unas redes, entonces, sobre todo los barcos estos enormes que arrasan. Y el otro, que se llama Cowspiracy, que es la conspiración de las vacas. Bueno, que esto es mi traducción, quiero decir que hay que buscarlo en Netflix por Cowspiracy. Y es anterior al que antes que os comentaba y es el que nos habla es de la problemática actual que existe en el planeta con la cantidad de carne que consumimos, tanto de vacas, Pues sí, gallinas, animales. pollos, etcétera, animales en general, ¿no? Que gran parte de la deforestación que existe en el planeta actualmente es debido a que se necesitan campos donde cultivar la comida para estos animales. Entonces, pues aquí ya os animo a que reduzcáis el consumo de carne y esas son mis dos recomendaciones. Ya no sé si me quedan documentales en Netflix sobre este tema, ¿eh? Bueno, si no los hay, de plataforma. Seguro que salen pronto, o sea, porque además todo el tema medioambiental, yo creo que hay una creciente concienciación, entonces yo creo que cada vez es más habitual que haya contenido de este estilo. Es que además, fíjate, empecé a ver el de Leonardo DiCaprio, pero claro, ya estaba un poco saturada. Y este es un poco anterior, yo creo que es como del 2016 y en este documental empezaban hablando también de cuando había negacionismo en el cambio climático, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, sí. Estaban debatiendo también sobre el negacionismo del cambio climático. Afortunadamente, en estos documentales que os he ido recomendando, el cambio climático se da como un hecho. Es una realidad, no hay duda. Y lo que nos proponen es, bueno, aparte de los problemas, nos plantean los problemas, nos proponen soluciones, que son las que os acabo de comentar. Zac Efron hizo también, el verano pasado sacó una serie de documentales que estaba muy bien porque lo que hacía es investigar en cada país de qué formas potenciaban la sostenibilidad. Entonces, sí, está muy bien porque, por ejemplo, decían, pues en Francia han establecido un sistema por el que hay fuentes disponibles en las que tú vas, o sea, en la calle hay ciertos puntos con fuentes disponibles, entonces tú simplemente vas con tu botella y entonces rellenas el agua. Es una forma de no hacer tanto gasto, por ejemplo, con el tema del envasado del agua, que se abusa mucho del plástico y pues así va investigando cada país y qué cosas podemos coger de ellos y que podríamos aplicar pues como medidas en nuestros propios países. Pues nada, ya tengo documentales que ver, gracias. ¿Y tú, María, nos quieres comentar alguna cosilla más, alguna recomendación? Pues mira, ahora que tenemos tan difícil la movilidad fuera de nuestras comunidades, bueno, yo siempre he hecho muchas excursiones a la montaña dentro de la Sierra de Madrid, pero el pasado domingo hice una ruta muy chula en la Sierra de Canencia y además que es muy sencillita, son 10 kilómetros. Bueno, sí que recomiendo que se vaya con un mapa o con algo que te vaya traqueando un poco la ruta porque hay ciertas partes en las que te puedes perder. Pero es muy bonita y además casi no había gente, o sea que se va muy bien. Nos la apuntamos. Fenomenal. Pues venga, vamos a empezar. Muy bien, comenzamos. El 22 de abril del 2016 se firmó el Acuerdo de París. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis y estáis al tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este acuerdo se firmó como un compromiso de los países para que la temperatura promedio global del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados.
y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados centígrados, ya que esto reduciría significativamente los riesgos y efectos del cambio climático. Entre otras cuestiones, propone y enfatiza la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo primero que hay que hacer es medir la huella de carbono para poder implantar estrategias primero de reducción y después de compensación. Y sí, esto es lo que os vamos a explicar en el podcast de hoy. Como siempre, en el apartado de buenas prácticas hablaremos de algunas iniciativas y organizaciones que van en esta línea. Después hablaremos con Nacho de Arriba las Ramas, una asociación de custodia del territorio y para la recuperación de los bosques autóctonos de España. Y para cerrar, como siempre, hablaremos de consejos útiles. ¿Empezamos? Conceptos clave. Como hemos visto en la introducción, nos enfrentamos a un gran reto, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Lo que se propone normalmente es primero medir la huella de carbono y después aplicar las políticas de reducción y compensación. Así que empecemos explicando el origen del problema. Comencemos, pues, definiendo el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno en el cual la luz solar que es absorbida por la superficie terrestre vuelve a la atmósfera en forma de calor. Allí, en la atmósfera, los gases de efecto invernadero, sí, esos tan populares, retienen parte de este calor, el resto se escapa al espacio. Y este efecto, que permite el paso de la luz y que mantiene el calor, es el que permite la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Sin ellos, la temperatura promedia de la superficie terrestre sería alrededor de menos 18 grados, en lugar de una media actual de 15 grados. El problema surge cuando al haber un exceso de gases de efecto invernadero se retiene más calor del necesario. Antes de continuar, hablemos de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero más relevantes son dióxido de carbono, metano, el vapor de agua, óxido de nitrógeno y el ozono. De manera más específica y los que son señalados por el Protocolo de Kioto y sobre los que hay que actuar son los siguientes grupos: dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, hidrofluorocarbonos, HFC, perfluorocarbonos, PFC, hexafluoruro de azufre, SF6 y el trifluoruro de nitrógeno, NF3. Como hemos dicho, los gases de efecto invernadero son imprescindibles para crear el efecto invernadero, indispensable para que nosotros podamos vivir. Sin embargo, insistimos, un incremento de estos resulta perjudicial para la vida en la Tierra, ya que no dejan escapar todo el calor que deberían. Desde la Revolución Industrial y, con motivo de la actuación humana, ha aumentado la producción de estos gases provocando el calentamiento global, la principal causa del cambio climático. Hablemos entonces de lo que significa. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cambio climático es un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a los cambios regulares que de forma natural se dan en el planeta. Es decir, si bien es cierto que el cambio climático es un ciclo natural de la Tierra, la realidad es que en las últimas décadas este proceso se ha acelerado significativamente. La comunidad científica ha estudiado las posibles causas y ha demostrado que las bruscas variaciones en el clima están asociadas a diversos procesos industriales que requieren de la quema de combustibles fósiles, la tala masiva de masa forestal y el uso de fertilizantes, entre otros. Podemos decir entonces que el ser humano es el responsable del cambio climático acelerado a través de las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación. Las consecuencias del cambio climático están afectando a procesos naturales de vital importancia. Un punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que está creando un caldo de cultivo ideal para los incendios, la desertificación, las sequías y la desaparición de los ecosistemas. A continuación, vamos a mencionar otras consecuencias, como son la acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Sin agua no puede existir la vida tal y como la conocemos. También son consecuencia los fenómenos meteorológicos extremos. Estamos hablando de huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o inundaciones.
Otra consecuencia es la muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales, la alteración del ciclo del agua, el aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo provocado por el aumento de las temperaturas, la aparición de enfermedades como el dengue y la malaria y el agotamiento de los recursos necesarios para el desarrollo de la vida humana. Y una vez planteado este grave problema para el cambio climático y dentro de este aumento de emisiones de los gases de efecto invernadero, se hace necesaria e imprescindible una solución, y cuanto antes mejor. Con el fin de poder conocer la magnitud del problema y poder plantear soluciones, surge entre otros indicadores la huella de carbono, que es a la que estamos dedicando este podcast. La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, en un producto no habría que medir la huella de carbono en todas sus etapas. Esto es, cuál es la huella de carbono en la extracción o producción de las materias primas para elaborar el producto, el transporte de las materias primas a la fábrica donde se va a transformar, todo el proceso de transformación o creación de este producto, el transporte al punto de venta, la huella de carbono en el punto de venta, la huella de carbono en el uso de ese producto y, por último, en la gestión del residuo. La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. ¿Qué queremos decir? Primero se calcula cada uno de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, por ejemplo el metano, el óxido nitroso, etcétera, etcétera. Después se hace una equivalencia de toneladas de CO2, dependiendo del poder calorífico de cada gas. Es decir, una vez tenemos las toneladas de metano, las convertimos a toneladas de CO2 equivalente. Y esto se hace a través de unas tablas y herramientas que existen tanto online como offline. De manera que así, con toda esta conversión, obtenemos una unidad única, es decir, un único dato de gases de efecto invernadero emitidos. Ahora que sabemos que la huella de carbono es solamente un indicador que nos da un número de toneladas de CO2 emitidas, de CO2 equivalente emitidas, vamos a ver cómo podemos actuar. Una vez conocido el tamaño de la huella de carbono, lo que se debe hacer es primero implementar una estrategia de reducción de emisiones. E insistimos, se puede y debe hacer a nivel individual también. Y, una vez reducidas las emisiones, empezar a llevar a cabo acciones de compensación, es decir, existen diferentes programas, tanto públicos como privados, que ayudarán a incrementar los sumideros de carbono. Un concepto que explicaremos un poco más adelante, para que estos atrapen la misma cantidad de CO2 que emitimos. Empezaremos entonces hablando por las estrategias de reducción de la huella de carbono, que lo que propone es reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tanto para un individuo, organización, evento o producto. Tanto para empresas como particulares, reducir la huella de carbono puede suponer también un ahorro de costes. Como hemos ido viendo en anteriores podcasts, apostar por la contratación de comercializadoras 100% renovables, o apostar por proyectos de autoconsumo o diferentes prácticas que reducen el consumo eléctrico, favorecerán la disminución de dichas emisiones. Ten en cuenta que el sistema energético supone sobre el 35% del total de las emisiones. Y si hablamos del transporte, que supone un 14% del total de las emisiones, entendemos que es uno de los sectores en los que es imprescindible actuar. Por ello, las administraciones municipales hacen foco en la reducción de su huella. Para ello apuestan por vehículos eléctricos, tanto en el transporte público como en la promoción de coches y motos eléctricas, pero siempre teniendo en cuenta que para que realmente se reduzca la huella, estos vehículos deben recargarse con energía proveniente de fuentes 100% renovables. Lo más efectivo para reducir las emisiones en el transporte es evitar al máximo el uso del coche privado. Esto lo podemos hacer sustituyéndole por transporte público o colectivo, la bicicleta o incluso caminar, que además es muy saludable. El sector agropecuario es el responsable de alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sobre todo si hablamos de agricultura y ganadería intensiva.
que si bien es cierto que compensa parte de las propias emisiones con su actividad a través de los cultivos, ya sea el suelo o las plantas que fijan el carbono, es necesario que se trabaje en su reducción. Un ejemplo podría ser aplicando estiércol en vez de abono nitrogenado de síntesis, de manera que no es necesario fabricar ni transportar este producto hasta los cultivos. Otra opción también es alimentar el ganado con pastos del entorno, que además del ahorro en emisiones mediante el transporte, la alimentación de la ganadería es uno de los grandes problemas, ya que se deforestan hectáreas para cultivar soja y otros productos para su alimentación. La agricultura ecológica, la de conservación centrada en hacer un uso eficiente de los recursos naturales, y la de precisión en la que se hace un uso intensivo de la tecnología, son tipos de agricultura que ayudan a reducir las emisiones. Pasando ahora a los sectores dedicados a la gestión de residuos, es imprescindible que el primer paso sea la recuperación de materiales y recursos procedentes de los residuos, evitando así emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera en su transformación. Ten en cuenta que muchas veces los residuos que no se reciclan se queman, en principio para generar energía, pero también se generan gases de efecto invernadero y en ocasiones emisiones tóxicas. La mejor opción para reducir las emisiones respecto a los residuos es generar menos, y para ello una alternativa sería volver a envases retornables y evitar al máximo los envases y utensilios de un solo uso, los que comúnmente conocemos como de usar y tirar. Otra opción es la captura y aprovechamiento del agua de lluvia. Se pueden evitar las emisiones relacionadas con la potabilización y distribución del agua por parte de las administraciones. Como hemos visto, en todos los sectores se pueden realizar diferentes acciones para reducir las emisiones. Para ello solo hace falta tener concienciación y creatividad. Así que cualquier organización o individuo debe pensar de qué formas puede colaborar en la reducción de emisiones teniendo en cuenta cómo se genera la energía que utiliza, el transporte o qué alimentos consume, qué uso hace del agua y qué cantidad de residuos produce. Una vez que la organización o el individuo han reducido al máximo sus emisiones, que es prácticamente imposible reducirlas a cero, es importante empezar a plantear estrategias de compensación, es decir, llevar a cabo actividades o acciones que favorezcan la captura de CO2, neutralizando la huella de carbono, tanto la actual y, si podemos, la pasada, mucho mejor. Pero, ¿cómo se puede lograr? Los proyectos o actuaciones que compensan la huella de carbono suelen estar referidos a energía, transporte, agricultura, reutilización de residuos, es decir, sobre los mismos sobre los que actuamos en las estrategias de reducción. Generalmente estos proyectos tienen como objetivo el ahorro o eficiencia energética, la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, el tratamiento de residuos, la reforestación, la deforestación evitada o la modificación de usos del suelo. Antes de explicar formalmente qué es la compensación de emisiones, vamos a hablar de los sumideros de carbono, que es un término que aparece muy frecuentemente en temas de compensación. Los sumideros de carbono son depósitos de carbono, es decir, son espacios que absorben más carbono del que expulsan y que, por lo tanto, reducen la cantidad de carbono en la atmósfera. Es por esta razón por la que estos espacios son muy interesantes, por no decir imprescindibles, a la hora de plantear acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Los principales sumideros naturales son los océanos y los bosques. Se calcula que los océanos pueden absorber entre el 30 y el 50% del carbono que se emite a la atmósfera. El océano captura, es decir, incorpora y secuestra, almacena, el carbono procedente de la atmósfera y lo hace de distintas formas. Como carbono inorgánico disuelto, bicarbonato y carbonato, resultante de la reacción del CO2 con el agua, como carbonato orgánico, biomasa, resultante de la fotosíntesis de microalgas, y como carbonato de calcio, CaCO3, presente en organismos planctónicos, así como corales y moluscos. Esto es, organismos como los corales, el plancton o las algas son los encargados de absorber ese carbono mediante la actividad fotosintética. Parte de todo ese carbono se secuestra en las profundidades del océano, donde se queda enterrado en las capas más profundas, y esto es un proceso que puede tardar cientos o millones de años. Pero los científicos advierten de que esta absorción masiva no debería subestimar los efectos del calentamiento global en la salud de los océanos, pues el exceso de carbono en los océanos los acidifica.
amenaza la salud de los ecosistemas de todo el mundo y dificulta cada vez más la supervivencia de la vida marina. Con lo que deberíamos cuidar los océanos, pero crear sumideros alternativos para que no soporten tanta presión. La otra opción, pues, son los bosques y la vegetación en los continentes. Los bosques funcionan como grandes depósitos naturales de carbono, ya que los organismos vegetales que encontramos en estos ecosistemas absorben dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Otros ejemplos de sumideros de carbono pueden ser los humedales, que, ocupando solamente entre un 4 y un 6% de la superficie terrestre, son capaces de almacenar grandes cantidades de CO2, debido a toda la materia orgánica que generan. Los pastizales también tienen la capacidad de almacenar carbono. Sin embargo, para que realmente sean eficientes en dicha captura es imprescindible que estos ecosistemas se mantengan en buen estado de conservación. La gestión de diferentes usos de tierra es muy importante en los sumidores de carbono. Realizando una gestión correcta se puede aumentar considerablemente la cantidad de carbono que secuestre un espacio natural y, por tanto, lo retire de la atmósfera. Una vez que ha quedado claro qué es un sumidero de carbono, podemos explicar qué son las estrategias de compensación de CO2. Formalmente, la compensación de emisiones de CO2 consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, que sería proporcional a las toneladas de CO2 que han sido generadas. Todo ello a un proyecto que absorbe una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada en la actividad a compensar. Esto se puede hacer mediante un proyecto de sumidero de carbono por reforestación, o que evita la emisión de una cantidad equivalente de toneladas de CO2 por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia energética, de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, o mediante el tratamiento de residuos o conservación de las masas forestales amenazadas por la deforestación. Además, debemos tener en cuenta que los proyectos de compensación deben reducir o absorber el CO2 y también contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades donde se desarrollan, ya sea generando puestos de trabajo o mejora de servicios tanto si el proyecto se localiza en países en vías de desarrollo como si se hace en proyectos locales en España. Para que os hagáis una idea de los proyectos en los que es posible compensar la huella de CO2, vamos a mencionar algunos ejemplos descritos por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por ejemplo, uno podría ser la producción de biomasa, es decir, generación de electricidad a partir de los residuos del cultivo de la mostaza en India. Otro programa de reforestación sería la plantación de árboles para madera, leña y producción de forraje en tierras degradadas de Begapali, en la India. También otra posibilidad sería la forestación de pastos, con el establecimiento y manejo de plantaciones forestales en Tanzania. Existen multitud de proyectos de compensación y multitud de organizaciones interesadas en compensar su huella, tanto a nivel oficial, inscribiéndose en registros públicos y privados, como a nivel individual. Así, las organizaciones, tras medir la huella de carbono y reducir sus emisiones, pueden optar por financiar proyectos ajenos o propios de compensación o asistir al mercado de carbono. ¿Qué es el mercado de carbono? Pues es similar al mercado bursátil, donde se intercambian bonos de carbono. Cada país tiene una cuota de gases de efecto invernadero GEI y que si la rebasa puede reducirla comprando bonos de carbono a otros países menos contaminantes. Esta dinámica no funciona solo a escala de países, sino también entre empresas. Por ejemplo, si una empresa desarrolla un proyecto de disminución de emisiones de CO2 de forma voluntaria y está interesada en vender su cuota a otra que esté obligada o interesada en compensar la emisión de gases contaminantes en otro país, puede hacerlo sin problemas, todo ello a través de este mercado de carbono. El mercado de bonos de carbono consiste en la compra y venta de certificados de reducción de emisiones, CERs, permisos de emisión, montos asignados anualmente, AUS, o unidades de reducción de emisiones, ERUs. Los bonos van asociados a los siguientes tipos de proyectos: proyectos forestales y agrícolas, proyectos de transporte, proyectos energéticos, es decir, eficiencia energética y energías renovables o cogeneración, y proyectos de manejo de residuos. Estos bonos, además del beneficio económico y medioambiental,
promueven beneficios sociales. No olvidemos que el calentamiento global en la salud de los océanos, pues el exceso de carbono acidifica los océanos, está amenazando la salud de los ecosistemas de todo el mundo y dificulta cada vez más la supervivencia de la vida marina. Con lo que la conclusión sería que deberíamos cuidar los océanos y crear y cuidar sumideros alternativos para que no soporten tanta presión. La otra opción son, pues, los bosques y vegetación en los continentes, como forma de crear el empleo local o fomentar una cultura de conservación y cuidado del entorno en la comunidad donde estos proyectos se llevan a cabo. Con esto terminamos los conceptos básicos. Haciendo así un resumen rápido. La huella de carbono es un indicador de los gases de efecto invernadero que una organización, producto, evento o individuo emiten a la atmósfera. Esta huella se mide en CO2 equivalente y una vez que la conocemos, lo primero que hay que hacer son acciones para reducir las emisiones, es decir, reducir dicha huella, y después, una vez que hemos reducido al máximo nuestras emisiones, realizar o apoyar acciones de compensación con proyectos que favorezcan los sumideros de carbono en general. Comenzaremos ahora hablando de las buenas prácticas. En primer lugar, queremos hablar de la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dentro de la Estrategia de Cambio Climático lleva a cabo el proyecto de actuación denominado Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2. Este consiste en un registro de carácter voluntario que nace para fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones españolas, así como para promover los proyectos que mejoren la capacidad sumidero de España. Lo interesante de esta certificación es que se divide en 3 niveles de participación que se recogerán en un sello. Primero está el cálculo. Es la primera etapa en la que la organización calcula su huella y propone las acciones para reducirla. En segundo lugar está Reduzco. Se produce al año siguiente, en el que se pasa a la siguiente etapa y en la que la organización ya ha calculado su huella y muestra el cumplimiento de las acciones que había propuesto para reducirla. Por último está Compenso, que se lleva a cabo el tercer año. En este caso, la organización ya ha calculado su huella, ha cumplido objetivos de reducción y además la ha compensado mediante proyectos de absorción. Por otra parte, las organizaciones que cuenten con proyectos de compensación también pueden inscribir su acción. De esta manera se llevará a cabo la compensación que quedará registrada siempre y cuando se lleve a cabo un acuerdo entre una organización que tenga inscrita una huella de carbono y un proyecto de absorción que cuente con absorciones disponibles. Cero CO2 es una iniciativa que promueve el cálculo de la huella de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En su web encontrarás una calculadora totalmente gratuita que te ayudará a conocer el impacto de tu actividad sobre el medio ambiente, pero además propone tanto a nivel empresa como individual proyectos para compensar la huella de carbono. Otra iniciativa de este estilo es Clean CO2. Bosques sostenibles, que podréis localizar en la página web www.bosquesostenibles.com, planta directamente árboles y recupera espacios naturales de gran valor, que tienen interés científico, interés educativo y cultural o simplemente para salvaguardar la diversidad biológica de una región. Así, una organización que quiere compensar su huella puede hacer una aportación a este proyecto. Pero si lo que te interesa es hacer tú mismo o tú misma la compensación, es decir, plantar árboles y activar los bosques, te recomendamos varias iniciativas. ARBA, la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono, es la unión de asociaciones para la recuperación de los bosques autóctonos de la península ibérica, cuyo objetivo no es solo recuperar el bosque autóctono, sino en general todas las formaciones vegetales autóctonas, ya sean forestales, arbustivas o herbáceas. De ARBA hay asociaciones por toda la geografía española. Te animamos a que busques la más cercana en su página web. Continuamos hablando de Reforest Acción. Es una iniciativa que surgió en 2016 como respuesta al fuego que en 2015 arrasó 8.600 hectáreas en Sierra de Gata, Extremadura. Allí, por alojamiento y comida, puedes plantar árboles o semillas y estar en contacto directo con los bosques.
Arriba las Ramas, una asociación que nace como plataforma de difusión del proyecto para enarbolar y recuperar partes deforestadas de España con flora autóctona y que ahora mismo nos va a explicar Nacho en más detalle en la entrevista a continuación. Bueno, y en nuestra entrevista de hoy tenemos a Nacho Blanchard, que es miembro fundador de Arriba las Ramas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué ilusión. Bueno, ilusión a nosotras, que nos encanta tu proyecto. Sí. Bueno, y a mí el vuestro, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es Arriba las Ramas y cómo surge el proyecto? Pues mira, Arriba las Ramas es una asociación para la recuperación de bosques autóctonos. Surge el proyecto porque una colega mía y yo, que nos encantaban las plantas desde siempre, y con bastante conciencia ecologista, una vez comentando así, dijimos, pues que nos encantaría reforestar las partes de España que no tienen árboles. Bueno, como ya era de Ciudad Real y aquí hay mucha llanura, hay mucho campo abandonado y tal, y yo siempre que iba de pequeño a Andalucía de vacaciones, pasaba por ahí, yo pensaba, el día que tenga dinero, me compro tierras y planto árboles. Bueno, lo estuvimos comentando y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos? Pues venga, pues lo hacemos. Y entonces de ahí surgió. Luego contactamos con más amigos, un amigo nuestro que es Manu de la Puerta Salazar, que es técnico forestal, se lo comentamos también, se unió y ya le empezamos a dar pues más peso y bueno, empezamos a hacerlo realidad en realidad. O sea que todo esto hace 6 años va a hacer. 6 años. Es que cuando nuestra amiga común, porque Nacho y yo tenemos una amiga común que por eso conocí el proyecto, Sí. Me comentó, sí que es verdad que así como hay otros proyectos que reforestan zonas quemadas, creo que el vuestro es como en fincas particulares, ¿puede ser? ¿O esto ha cambiado? No, ha cambiado. Al principio sí que, nuestro primer proyecto que se llama El Bosque de Edilio, que está en Bavia, en León, en una región de León, que es Bavia, sí que es una finca privada. Pero nos hicimos asociación nacional precisamente para poder actuar sobre todo el territorio nacional, tanto fincas públicas como privadas. De hecho, tenemos también proyectos públicos y, de hecho, con los proyectos públicos que tenemos son los más grandes de momento en extensión y en cantidad de árboles, porque los privados, pues esos son fincas a lo mejor más pequeñas y tal. O sea que, en principio, tanto público como privado. Qué interesante. ¿Y cuál es el proyecto más grande que tenéis? Pues mira, el proyecto más grande que tenemos está en un pueblo en Segovia que se llama Encinillas, que de momento tenemos 3,5 hectáreas. Se va a ampliar y tenemos unos 1.200 encinas, alcornoques, jaras, bueno, y más arbustos y más especies. Ese es el más grande. Luego está otro en Madrid, que es el Corredor Ecológico del Suroeste, que está en la zona de entre Casa de Campo, Pozuelo, la zona de Ciudad de la Imagen y Ciudad Jardín, que estamos con otras asociaciones que llevan muchos años trabajando en la zona, recuperándola. Estamos recuperando el antiguo trazado de la Cañada Real, que va por el arroyo Meaques y el Valchico, que son 2 arroyos que cruzan la Casa de Campo, desembocan en el Manzanares. Bueno, pues la parte que no es Casa de Campo, que está también más degradada, la estamos recuperando también con flora autóctona. Decir que nuestra asociación es de flora autóctona, es decir, siempre por aquello de la biodiversidad y bueno, cuidar las especies autóctonas. Entonces siempre es nuestra máxima, aunque a lo mejor algunas veces hemos plantado, a lo mejor, yo qué sé, en algún parque o algo así que hayamos hecho alguna actuación, alguna especie no autóctona, porque nos la hayan pedido o porque hemos recuperado algún árbol, pues van a calar este árbol o lo van a arrancar, bueno, pues dejárnoslo que le buscamos casa. Eso también lo hemos hecho. Pero en principio, o sea, en los estatutos y la misión de Arriba las Ramas es recuperar espacios de grado con flora autóctona. Muy bien. Y Nacho, ya que conocemos un poquito de tu proyecto, cuéntanos qué otras iniciativas de este estilo existen a nivel nacional. ¿Conoces otras iniciativas de las que podamos comentar? Pues hay un montón. De hecho, una de las más importantes para nosotros y en la que se basó Arriba las Ramas para nacer es ARBA. ARBA es la Asociación para la Recuperación de Bosques Autóctonos. Es una asociación que funciona de forma
¿cómo se dice? Cuando es como una federación de asociaciones. Ujú. Y esta gente, que son maravillosos y llevan 33 años haciendo plantaciones, lo que hacen, si tú quieres formar un ARBA, tú se lo pides, te coges los estatutos, los registras y lo único que tienes que hacer es cumplir los estatutos. Y ellos son planta donde consideres, siempre con plantas autóctonas. Entonces, en principio, Arriba las Ramas es un ARBA también. Lo que pasa es que como nos gustaba mucho el nombre, se lo cambiamos. Porque es el grito de guerra de un programa de Radio 3, todos los domingos a las 11, en Radio 3, que se llama El Bosque Habitado. Allí también hablaré de vosotras y así hacemos como redes entre Co-Creando y El Bosque Habitado. Y bueno, pues de ahí el grito de guerra es Arriba las Ramas y joder, pues nos mola. Pero somos un ARBA, de hecho estamos dentro de las tribus arberas. Y hay, yo creo que más de 30 ARBAs por todo el territorio nacional, y que me parece bastante importante e interesante, pero luego hay muchísimas asociaciones que también hacen lo mismo. Hay otra con la que tenemos mucho contacto que se llama Operación Encina en Granada. Hay otra que es la Red Segoviana por el Clima, que también está en Segovia. En el País Vasco, Arteaco Lagunac. En Sevilla por la Red Ciudadana en Sevilla. Pero hay un montonazo. De hecho, muchas veces, para hacer el bosque habitado, yo qué sé, si quiero hablar de una provincia, pongo La Rioja, plantación, y te sale uno. Pues la Asociación Ecologista de La Rioja, yo qué sé. O sea, que quien quiera plantar, que ponga su provincia y ponga plantaciones y seguro que le salen. Y si no, que cree un ARBA. Que hable con ARBA y que se cree un ARBA. Y luego están las grandes, pues por ejemplo, Ecologistas en Acción también hacen muchas plantaciones, WWF también, Seoverlife también, aunque se encargan de pájaros, pero claro, para los pájaros son súper importantes los árboles, con lo cual es que luego es toda una red. Claro, es toda una red de un montón de asociaciones y luego hay pues Reforesta también, hay muchísimas. Uh-huh. Y luego hacéis seguimiento al cabo de los años de cómo van creciendo los árboles, etcétera. Sí, hacemos seguimiento. De hecho, al año hacemos varios seguimientos. Nosotros plantamos y nosotras plantamos siempre en otoño e invierno para aprovechar el frío y la lluvia y las precipitaciones, que haya nieve y tal, porque luego en verano y en primavera-verano la probabilidad de supervivencia de las plantas es menor. Entonces, si arraigan en otoño o invierno, por lo menos ya tenemos esos meses ganados. Y luego lo que hacemos es todos los veranos, los primeros 5 años, hacemos riegos de seguimiento. Y la gente dice, pero si los bosques no se riegan. Es verdad, pero porque los bosques son plantas que han nacido al aire libre, que se buscan la vida. Es como un lince. Si un lince nace en cautividad y lo sueltas, no se va a morir. Tú tienes que enseñarle a cazar y tal. Pues a los arbolitos que nacen en vivero, también les tienes que decir, bueno, te riego al principio para que tus raíces sean muy profundas y cuando ya sean suficientemente profundas, más o menos al 5.º año, te dejamos de regar. Y bueno, se riega el primer año, por ejemplo, a lo mejor 3 meses, o si es un verano muy seco, se riega más, pero según van creciendo, se va regando 2 meses, tal, así, hasta que se reduce. ¿Y tenéis medido el índice de supervivencia o no? Pues sí, también hacemos eso. Vemos las marras son las plantas que no han sobrevivido y depende de la zona hemos tenido más o menos éxito. Por ejemplo, en Bavia hemos tenido un 30% de marras, que es bastante. En términos de forestales, es decir, han sufrido bastante, pero bueno, cada vez que hay marras, vamos y hacemos una nueva plantación para que además así los árboles tengan diferentes edades y diferentes tamaños, pues para que sea como más natural todo. Aparte que son diferentes especies, o sea que no es monoespecífico. En Bavia, por ejemplo, tenemos hasta 13 especies diferentes. Y en Encinillas tenemos un 95% de éxito, o sea, solo un 5% de marras, que está genial. Y en el corredor ecológico yo creo que también como el 90% de éxito, o sea que también está bastante bien. Pero de todas maneras, decir que lo de Bavia, que aparte que es que lo que más mata en Bavia son las heladas en primavera, porque las plantas se congelan de repente. Como es un sitio que está muy al norte y muy arriba, pues te viene una helada y se congelan.
pero que en Bavia tendremos unos 400 árboles más o menos en una hectárea, que aunque, claro, te viene un técnico forestal y te dice, eso es poquísimo. Bueno, para nosotros, que no somos técnicos forestales, nos parece que 400 árboles en una hectárea está muy bien. Árboles y arbustos, no solo árboles. Bueno, y sobre todo porque antes no estaban, ¿no? Claro, antes no estaban, antes eran pastos, de hecho. O sea, que es un poco regeneración, ¿no? De la zona. Total. Qué bien. Sí. Y aparte también nos mola un montón porque, por ejemplo, en Bavia y en Segovia se nota muchísimo que como hemos empezado ahí, Bavia es una zona muy despoblada, muy despoblada. O sea, la España vaciada, ahí la población es mayor, hay muy poca población, entonces que de repente vayan gente que además nos han tratado siempre genial. El Ayuntamiento de San Emiliano, el pueblo, la cabeza de partido y el ayuntamiento principal nos ha facilitado todo muchísimo y les encanta que vayamos porque hacen cosas nuevas. Aparte que también les preguntamos a ellos porque saben un montón y son gente de campo que controla mucho. O sea, siempre escuchando a la gente que es de allí. O sea, no venimos aquí, ay, los listos de ciudad que vienen. No. Con súper humildad y súper respeto. Y luego, pues nos dejamos dinero porque nos pagamos casas rurales, empezamos a que si comemos allí, los bares, que si las compras, que si no sé qué, y está muy bien. Y luego, pues a lo mejor vamos 3, 4, 5 veces al año con un grupo de gente y, bueno, poco a poco. Y luego también, además, como lo decimos en el bosque habitado, pues, no deja de ser cierta publicidad, que además es que va bien perfecto. Claro, o sea que luego la gente va de turisteo, simplemente, de turismo a visitar. Sí. Ya conocer vuestro bosque también. Sí. Qué guay. Sí, hay mucha gente que nos dice, vamos, hemos pasado por ahí, lo hemos visto, no sé qué, que al principio, la verdad es que el bosque es muy chiquitito, o sea, que son plantas que tienen 5 años. O, ¿Está de alguna forma señalizado? De momento no, pero estamos porque el bosque de Dilio está dentro del Parque Natural de Bavia y Luna. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con el Parque Natural para que nos haga cartelería. Pero es verdad que con todo el rollo de la pandemia se ha parado un poco. O sea, está todo muy parado. De hecho, no hemos podido volver. Y de hecho son súper autónomas esas plantas porque es que desde hace un año y pico no hemos vuelto. Entonces, esperemos que estén bien. Creemos que están bien porque llueve un montón. Y que nuestro principal problema allí no es la falta de agua, es las heladas. Entonces, por el caso de los riegos, aparte que el Parque Natural ha regado, que van a ser muy, muy autónomas. Entonces, Nacho, ahora que está tan de moda todo esto de la huella de carbono, ¿tú crees que es útil? Pues mira, yo creo que es muy útil calcular la huella de carbono y creo que es muy útil compensarla. Y además, básicamente, Arriba las Ramas nace, aparte de porque nos encantan las plantas y los paisajes y el verde y los árboles, nace también para la lucha contra la crisis climática, que eso casi es el principal motivo. O sea, a ver, es que no quiero poner un motivo por encima de otro porque todos son importantes, pero que no se nos olvide que plantamos árboles para luchar contra el cambio climático. Y la huella de carbono, pues siempre ha habido mucho debate en el movimiento ecologista con lo de la compensación, porque antes compraban los países y era, bueno, yo contamino y emito y compenso si planto. Bueno, eso está demostrado que ya no sirve, porque se contamina mucho más de lo que se compensa. Y aparte que compensar, al final el balance, si es cero, o sea, si las ovejas que entran por las que salen, nos quedamos igual que como estamos. Es decir, nos parece súper importante la reducción de emisiones, nos parece básica la reducción de emisiones, o sea, hay que reducir emisiones a cero, pero todo el CO2 que ya está en la atmósfera, que hemos sacado de los combustibles fósiles, hay que volverlo a meter, porque solo no se va a meter. Entonces, para eso están las plantaciones de árboles. Y también para eso está el mar y también las plantaciones de posidonias, que son los bosques marinos que son súper importantes. Que de hecho, uno de los proyectos que queremos hacer en Arriba las Ramas cuando se pueda es en Almería organizar una plantación de posidonia, que ya será con buzos y tal, súper guay. Sí, además con la Universidad de Almería y de Roquetas de Mar y tal, y nos hace mucha ilusión. Pero que es muy importante
eso, todo el CO2 que ya está, si ahora mismo parásemos de emitir, el CO2 sigue ahí. Eso hay que volverlo a meter en el suelo, pues y los únicos seres capaces de capturar ese CO2 son las plantas, porque no solo lo capturan y se convierten en sus tejidos, la madera, las hojas son CO2, sino también que a través de las raíces lo depositan en el suelo y mientras esté en el suelo, ahí está, que es donde estaba antes, con el petróleo, el carbón y el gas y tal. Y también es verdad que hay que cambiar los modos de agricultura porque con la agricultura regenerativa y permacultura, porque los métodos industriales de arado levantan el suelo y vuelven a emitir CO2. Entonces, hay que cambiar algunas cosas, que no significa que volvamos a las cavernas para nada y que las personas pueden seguir disfrutando de todo lo que se tiene ahora, si es que se quiere, pero la única forma es eso, reduciendo emisiones y metiendo el CO2 a través de las plantas en el suelo. Claro, o sea, sería una compensación, pero con carácter retroactivo. O sea, desde que empezó la revolución industrial, claro. De todo lo generado hasta ahora. Imaginaos toda la cantidad de CO2 que se ha emitido. Además, cada vez que se quema un bosque, por ejemplo, todo el CO2 de las plantas se emite. O sea, porque mueren y pues porque las células que guardan el CO2 se rompen y sale. Entonces es como hay que tener más plantas, sobre todo porque además no es incompatible, porque una cosa que siempre yo he pensado en la lucha ecologista es que siempre es como, y como somos muy binarios los humanos de blanco o negro, dulce o salado, no sé qué o no sé cuántos, o emisiones o reducción, no, se pueden hacer las dos cosas. Tú puedes reducir emisiones y puedes captar. De hecho, tenemos un proyecto que no sé si conocéis, que se llama Savia Solar, con una empresa solar que se llama ECO, que ellos lo que hacen, ellas lo que hacen es recuperan placas solares y con buscan como mecenas e inversores para recuperar esas placas solares y el 5% lo destinan arriba a las ramas para que plantemos árboles. Entonces, ellas lo que están haciendo con las placas solares es no emitir, pero además con los árboles lo que hacen es captar CO2 de otras personas. De otras historias que ya se hayan emitido. Cuando dices recuperar placas, son placas de segunda mano que ellos arreglan para volver a utilizar, ¿no? Sí, son placas abandonadas o que ya no estaban en uso porque ¿os acordáis que en los 2000 hubo una revolución de las placas solares? Luego cuando llegó el impuesto al sol se hundió un poco y además también se acabaron las ayudas. Seguro que vosotras sabéis mucho más de eso porque sois expertas y estáis metidas en eso. Pero bueno, básicamente lo que hacen ellas es recuperar estas placas, las vuelven a poner en uso y el 5% nos lo dan arriba a las ramas. Pero no solo arriba a las ramas, también tienen muchísimas organizaciones en las que ayudan de todo tipo. Hay organizaciones animalistas, hay humanitarias, por ejemplo, el barco que rescataba gente en el Mediterráneo. El Open Arms. El Open Arms y el otro, el Aita Mari. Vale. El Aita Mari es como el segundo, pues por ejemplo el Aita Mari también, con la energía que ellos producían, el dinero se lo daban o parte de las ganancias se las daban a la Aita Mari, o sea que bastante guay, molan un montón Eco. Yo he hecho algún curso con ellos, con Eco. Sí. Y ahora que estamos hablando de ECO y de algunos proyectos, cuéntanos, tú que llevas tanto tiempo en este tema, si crees que realmente estás viendo una evolución en un tema de concienciación, tanto de ciudadanos como de empresas, a la hora tanto de reducir como de compensar, porque como has comentado, ambas cosas son muy importantes. Entonces, ¿crees que la gente es consciente y hay un cambio de mentalidad? Pues mira, yo suelo ver el vaso medio lleno. Yo creo que sí que está cambiando y no solo porque a nivel político también esté cambiando, que se acaba de aprobar la ley de cambio climático, no solo en España, sino en un montón de sitios. Se ve que hay una preocupación real, pero en mi círculo cercano sí que veo como hay un cambio radical de concienciación. Sí. Es verdad que luego a lo mejor te sales y luego que la gente también se sabe mucho la teoría y luego no tanto la práctica, pero sí que se van viendo pequeñas cosas que a mí me hacen sentir muy bien. Mira, por ejemplo, en mi curro hemos conseguido
que ya nadie use botellas de plástico. ¡Qué bien! Sí, o sea, y nadie usa botellas de plástico. Todo el mundo se ha comprado una botella de estas bonitas y, bueno, que no hace falta. Yo directamente tengo un vaso y voy al grifo. Pero bueno, que si una botella bonita, pues te la compro. Pero sí que se nota un montón de cosas. Hay un montón de actividades y de gente que de repente hace cosas, pues como vosotras, por ejemplo, de repente surge ahí un montón o como Arriba las Ramas, que hace 5 años no existía. Y yo qué sé, y Segovia por el clima tampoco, yo qué sé, que hay un montón de gente que está haciendo muchas cosas. A mí me parece muy esperanzador. Me parece que también contaminamos a un ritmo mucho más desaforado de lo que se crean nuevas conciencias, pero todo es empezar. No sé, yo soy optimista un poco. A veces no, ¿eh? Nosotras también. Por eso tenemos este podcast, porque intentamos que la gente vaya incorporando, ¿no?, como esos pequeños hábitos en el día a día, con cosas sencillitas, pues lo que acabas de explicar de las botellas de plástico, es que son gestos muy sencillos. Sí, sí. Y además una vez contamos, por ejemplo, las botellas de plástico que gastábamos al mes y eran 200, porque en mi trabajo nos las daban. Y de hecho las pusimos, cada vez que alguien se bebía una, que además no se la bebían entera, daban un buchito y la dejaban. Y hicimos una torre de 200 y a partir de ahí fue cuando la gente empezó a tomar conciencia, o yo qué sé, o lo de ir a comprar con los tuppers o con tus propias bolsas, ir al mercado, no ir a supermercados, comercio local, yo qué sé. Sobre todo para mí súper importante es reducir el consumo de todo. Y bueno, si se puede ser vegetariano o vegano, mejor. Pero bueno, yo entiendo que eso implica mucho esfuerzo y bueno, ya está. Pero al principio del podcast hemos hablado nosotras porque he visto los 2 documentales que me recomendaste, el de Seaspiracy y Cospiracy. Entonces nosotras recomendamos disminuir tanto el consumo de carne como de pescado. O sea, a lo mejor llevarlo a cero es muy complicado porque vivimos en una sociedad muy carnívora. Pero bueno, si tomas 5 veces a la semana y pasas a 3, pues mira, esto ya que se ahorra el medio ambiente, sí. ¿No? Pero si lo dice mucha gente experta, o sea, que el planeta tiene la capacidad para alimentar a todos los humanos que hay, a todos, o sea a los 8.000 millones de personas, se podría hacer. Y a ver, yo soy vegetariano porque, bueno, por no contaminar básicamente, y luego por los derechos de los animales y todo esto, pero mi principal motivo es la contaminación. Pero entiendo que haya gente que quiera comer carne, pero no hace falta comer carne todos los días, las 3 comidas principales al día. Y es que la gente lo suele hacer, porque que si el pavo de las mañanas, que si por la tarde no sé qué, que si por la noche... Y es como, tío, es que estás comiendo carne todo el día. Pues come otra cosa. No pasa nada. Pero bueno, será por variedad, sí. Exige mucho esfuerzo. Yo es que soy muy pesada, muy cabezota, entonces, bueno, pues ya lo soy desde hace más un montón de años. O sea, no sé, como 18 años o así, o sea que... ¿Llevas siendo vegetariano 18 años? Sí, pero al principio era por los animales, luego también, o sea, no quiero que esto quede como que los animales no me importan un montón. De hecho, soy vegetariano y debería ser vegano, que yo lo sé, pero comer sin queso me cuesta mucho y los huevos... Casi hay días que soy vegano, pero es verdad que a veces como queso, entonces no tal. Pero eso, que se puede. O molaría, por ejemplo, en Estados Unidos que está lo de los lunes sin carne. Pues ese día, yo qué sé, pues que uno diga, no, yo los lunes soy vegano, por guay. Y si puede ser los lunes, los martes y los miércoles, mejor, pero bueno. Hombre, al final son hábitos y los hábitos se tarda en asumirlos como propios. Entonces, hombre, yo creo que sí que se va a reducir. Sí, además no queda nada de remedio. Bueno, y para cerrar, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes para reducir la huella de carbono? Pues mira, para mí lo más importante, de verdad, aparte de plantar plantas para capturar ese CO2, es reducir el consumo, de verdad, de todo. O sea, reutilizar, reciclar, reducir el consumo de carne y pescado, casi es lo más importante, además.
y sí, reducir el consumo de todo. Utilizar las cosas 2 veces, comprar cosas de segunda mano y luego eso, plantar muchos bosques y plantas autóctonas, apoyar asociaciones y no sé, eso. Pues muy bien, ¿no? Fenomenal. Un montón de consejos, vamos. Sí. Sí, a ver, que luego hay muchos más, pero yo qué sé, así los que se me ocurren. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Poli, pues muchas gracias a vosotras, qué bien. Que moláis un montón, y de verdad que mola un montón lo que hacéis. Y yo, los 2 que habéis hecho me han parecido súper interesantes y he aprendido un montón. El de la factura de la luz me pareció fascinante. Para comenzar a reducir y compensar tu huella de carbono, el primer paso, como hemos comentado, es medirla. Existen multitud de herramientas online. En este caso os proponemos la de Cero CO2. Después hay que tomar acción para comenzar a reducir las emisiones. Como ya hemos comentado, puedes hacerlo contratando electricidad 100% verde o mediante un proyecto de autoconsumo. Toda medida de eficiencia y ahorro energético que lleves a cabo fomentará también las reducciones de emisiones de CO2. Aquí os hablamos de algunos puntos que podéis tener en cuenta. Por ejemplo, buscar electrodomésticos más eficientes. También recuerda desenchufar los aparatos eléctricos cuando no los estés usando y controlar la temperatura del agua de la caldera también te ayudará a reducir emisiones. El transporte también es un foco importante de emisiones. Intenta utilizar el vehículo privado lo menos posible. Sustitúyelo por transporte público, la bicicleta o caminar. En el caso de que uses vehículo, opta por modelos de vehículo eléctrico y para la recarga recuerda escoger un proveedor de energía 100% renovable y así tu huella se minimizará. En la alimentación sustituye al máximo la carne por verduras e intenta que éstas sean de proximidad y o ecológicas. Evita todo lo que sea de usar y tirar. Reutilizar es la clave. Aunque siempre recomendamos reducir tus residuos lo máximo que puedas. Una vez que hayas hecho este primer paso, intenta reutilizar los envases que has generado, pero si ya no es posible, entonces recicla. También puedes incorporar en tu vivienda o empresa plantas, o incluso si tienes un jardín, un árbol o varios, ya que, como hemos explicado, la fotosíntesis es la mejor manera de neutralizar o compensar nuestras emisiones de CO2. Y con estos consejos que estamos seguras de que vais a comenzar a aplicar, terminamos el podcast. Esperamos que os haya gustado y os resulte interesante. Si es así, suscribiros al canal. Nos puedes encontrar también en Instagram, en la cuenta @ecocreando_podcast y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. También puedes visitar nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo capítulo con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios. Ahorra en todo lo que necesites, todo lo que no también, cosas que siempre has querido en precios bajos de Amazon. Todo lo que está en descuento, si eres bueno y no también.